Buenos días y bienvenidos a este curso de trabajo seguro en espacios confinados. Este curso virtual tiene como objetivos poder explorar todas aquellas etapas de la prevención, trabajo en sí y algunas actividades de respuesta frente a este tipo de trabajo de alto riesgo. A continuación, vamos a observar los contenidos temáticos. Tenemos la introducción al trabajo seguro en espacios confinados, definición, características, clasificación y tipos de espacios confinados. Peligros asociados a espacios confinados, medidas de control, roles del personal competente, auxilio y rescate, las generalidades. En estas diapositivas iniciales, en este primer video, observaremos el punto 1 y el punto 2 para poder ampliar los conocimientos del alumno. Trabajo seguro en espacios confinados. Vamos a ver la lección 1, que es definición, característica, clasificación y tipos de espacios confinados. Un espacio confinado, por definición, en base a la fuente de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, OSHA 29 CFR, Código de Regulación Federal Americano, 1910.146, establece que un espacio confinado es un lugar lo suficientemente grande y construido de tal forma que un trabajador puede entrar en él y efectuar un trabajo asignado. Hablemos de cualquier tipo de trabajo, desde limpieza, soldadura, verificación, etcétera, en el que además cuenta con una o más de las siguientes características. Posee una aberturas limitadas para entrar y salir, tal como vemos en la figura. No ha sido diseñado para ser ocupado por personas continuamente. Nadie podría estar mucho tiempo en ese espacio o poder trabajar en ese espacio confinado durante muchos días como actividades regulares. Tiene una ventilación natural desfavorable. Esa es una de las condiciones de estos llamados espacios confinados. ¿Qué entendemos por entrada? El acto por el cual una persona pasa intencionalmente a través de una apertura, de esta apertura de este espacio, para acceder a un espacio que requiere permiso de entrada, es considerado la entrada en sí, ¿no? Es el acto como tal de poder acceder o no a este tipo de ambientes. Se considera ocurrida tan pronto como cualquier parte del cuerpo del entrante cruza el plano de una apertura hacia el espacio. No es necesario que estemos totalmente inmersos en el espacio, es necesario que pongamos una parte del cuerpo y ya estamos entrando a esta atmósfera, a este lugar. Y aquí vamos a dar un conjunto de características que le dan este título de espacio confinado. ¿Cómo clasificamos los espacios confinados? Esto es de acuerdo a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, OSHA 29 SFR 1910.146, a la cual está referida y también está alineada esta presentación. Un espacio clase A es un espacio que presenta una situación que es inmediatamente peligrosa a la vida o a la salud. Estos incluyen, pero no son limitados, a deficiencia de oxígeno, atmósfera inflamable o explosiva y o concentración de sustancias tóxicas o mortales. En algunos casos también está aplicado la posibilidad de radiación, pero para estos tipos de riesgos especiales industriales es que ponemos estas características. Clase A. Clase B. Este espacio tiene la potencialidad para ocasionar daño y enfermedades si las medidas preventivas no se utilizan, pero no es inmediatamente peligroso para la salud y la vida. Implicará que por las características del ambiente, los materiales que están involucrados en ella, algunas características constructivas, este espacio podría causar daño no inmediatamente, sino en el tiempo. Habla más en el enfoque tóxico, en el enfoque del material que podría estar conviviendo con ese espacio. Clase C es un espacio en el que el peligro potencial no requerirá ninguna modificación especial al procedimiento de trabajo. Es algo mucho más estándar y es algo que tiene algunas ventajas, tal vez por ventilación mecánica, por ventilación natural o por ventilación propia del ambiente, ¿no? Sin embargo, es confinado por otras características y no circunscrito, limitado al aspecto tóxico. Clasificación de espacios confinados. Un clase A, como lo vimos anteriormente, tendrá estas características. Oxígeno menor a 16% o mayor que 25. Toxicidad, concentración igual o mayor al IDH. Recuerden que el IDLH es el parámetro que es inmediatamente peligroso para la salud y la vida.
El LEL, límite inferior de explosividad, debe ser mayor a 10%. Si cumple con estas características, hablamos de una clase A. Si encontramos estos parámetros, hablamos de una clase A. Recordemos también que hay parámetros base importantes, ¿no? Mientras el IDH sea mayor, el rango de actuación o de trabajo va a ser más seguro. Si el IDH es menor, es muy pequeño, en cualquier momento se alcance ese parámetro, nos puede causar daño. Esto es importante también porque en base a esto podemos determinar qué EPP vamos a utilizar o qué procedimiento específico vamos a utilizar o qué trabajo de ingeniería previo debemos hacer para poder ingresar a este espacio confinado. Clase B, en los mismos parámetros, oxígeno, entre 16 y 19.5% o entre 23 y 25. Hagamos hincapié en esta parte. Recordemos que en el medio ambiente tenemos un 21% de oxígeno. Sin embargo, el mínimo permitido para un trabajo, para una persona que trabaja, es 19.5%. Entonces se encuentra en los rangos límite. Ya yendo a 16 estamos hablando de deficiencia de oxígeno. Toxicidad mayor al TBAA y menor que DLH. Ya hablamos de valores ponderados en el tiempo en el trabajo, ¿no? A los cuales uno podría estar expuesto siempre y cuando uno rebase estos parámetros, TBAA, y menor a este parámetro que es inmediatamente peligroso para la salud y la vida. Y respecto al LEL, hablamos de parámetros que pueden estar entre el 1 y 10%, ¿no? Significativamente más bajo que lo anterior en la clase A. Clase C, oxígeno entre 19.5% y 23.5%. Toxicidad inferior al TLB, a este límite umbral, por debajo del cual debe estar trabajando uno. Y la toxicidad, y el LEL, 0%. Entonces son tres parámetros que definen nuestra actividad. Recuerdo y refuerzo lo anterior, lo dicho en la lámina anterior. Si existiera un parámetro conexo a esto, en temas, por ejemplo, radiológicos, se deben considerar también estos parámetros límites, ¿no? Clasificación de espacios confinados. Acá hay un flujograma. Evidentemente, después de hacer una línea base, una verificación y un análisis, tenemos que hacer un pequeño flujograma de procesos para determinar si el espacio es confinado o no es confinado. Hay que analizar algunos parámetros físicos, como de características de material y también de comportamiento de estos materiales, ¿no? Acá tenemos un flujograma base que puede ser ramificado, puede ser ampliado de acuerdo al tipo de producto, industria o proceso específico que tiene su instalación. Suficientemente grande como para entrar, es una característica. Si es que es así, no habría ningún problema, no es confinado. Si no es así, entonces tenemos la posibilidad de un espacio confinado. Entrada o salida limitada. Igual, vamos dando la verificación y la correspondencia a cada uno. No está diseñado para ocupar continuamente. Si cumple estos parámetros, es un espacio confinado. Si no los cumple, no es confinado. Entendiendo que fuera confinado, vamos al flujo de sí, tenemos que analizar la atmósfera peligrosa. Esta atmósfera peligrosa. Analizar peligro de entrampamiento. Analizar peligro de configuración y cualquier otro peligro serio reconocido. Haciendo estos parámetros, si cumple con estos parámetros, si se encuentran en los rangos descritos anteriormente, como considerados espacios específicos, si hablamos de un espacio confinado que requiere permiso. Si no cumple con estos requerimientos, es un espacio que no requiere permiso. Tipos de espacios confinados. Hay dos tipos de espacios confinados y se clasifican de la siguiente forma. Los espacios abiertos y espacios cerrados. Los abiertos, por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su ventilación natural, son los que a continuación vemos, ¿no? Por ejemplo, depósitos abiertos, fosos de engrase, cubas, pozos, zanjas, etc. En la mayoría, a primera vista, da impresión pues, que tienen una facilidad de acceso, ¿no? Sin embargo, tienen características que condicionan este riesgo de espacios confinados. Ustedes pueden ver hacia la derecha e izquierda esas tuberías, esos accesos grandes por los cuales uno puede tal vez ingresar, pero que pueden ofrecer algún tipo de problema en la parte interna, ¿no? Al igual estas zanjas y esas configuraciones específicas que le dan la configuración de espacio confinado, pero abierto. Y cerrados.
con una pequeña apertura de entrada y salida, ¿no? Por ejemplo, como en las fotos ustedes pueden observar, esos tanques, esas cisternas, esos tubos, esos sistemas que se encuentran incluso en el mar, que están compuestos de reactores, tanques de almacenamiento, gasómetros, túneles, alcantarillas, bodegas de barcos, sistemas de transporte, silos, etcétera. Entonces tenemos también acá la configuración de espacios cerrados, espacios confinados cerrados. Para terminar, vamos a dar unos ejemplos breves de algunos espacios confinados que usted podría presentar o podría ver inicialmente. Tenemos silos de granos, por su configuración no solamente física, sino de acceso. Recuerden ustedes que tienen un acceso por la parte superior y una parte inferior, por otros parámetros que están conectados a esto, respecto a las características del tipo de material que se encuentran almacenados, que por carga estática podrían producir una explosión de polvo. Esto suma a toda esta configuración de espacios confinados. Buzones de cable eléctrico, que pueden ser corredores de grandes dimensiones. Sin embargo, para acceder a ellos tienen ese tipo de ventanas o ingresos o accesos. Eh, Unos tolvas, por ejemplo, del Hooper, que son accesos que también tienen cierta configuración que podrían permitir que la persona quede atrapada justamente por la forma cónica de los accesos. Algunos túneles de faja transportadora, ductos de balanza de silos y ducto de pesaje de balanzas, todos aquellos lugares que ofrecen un riesgo específico contemplado en las láminas anteriores. Bueno, esa es la primera parte de los conceptos generales de espacios confinados. A continuación veremos otras características de ellos. Muchas gracias.